Bueno, se le puede decir un final feliz, siempre han sido liquidados al 100%, Gabriel. Claro, definitivamente muchas veces, como comentaba el licenciado Jaime, yo creo que si bien es cierto que no fue una liquidación al 100%, pues de alguna manera se logró conciliar este tipo de problemas, porque al final de cuentas los procesos laborales son largos, son muy escabrosos en el manejo, y al final de cuentas siempre he dicho muchas veces, hasta ganando se pierde, porque precisamente muchas veces sale una resolución y al final de cuentas la empresa ya no existe y pues no hay ni siquiera para hacer una sustitución patronal. Muchas veces, te digo, hay veces son empresas que trabajan con una planta laboral, pero que son empresas que entran y se desaparecen sin más ni más. Es el caso, por ejemplo, de las operadoras en muchos casos. Y en fin, yo creo que aquí lo ideal hubiera sido el pago de los 3 meses constitucionales, los 12 días por cada año de servicios por cada trabajador, pero pues ya la negociación es una cuestión entre partes y ellos son los que deciden ese tipo de convenios. Y además, como lo decía también parte de su abogado, van a regresar sin ninguna represalia. Es mentira, o sea, ya no se sienten a gusto los empleados, el patrón también ya saben quiénes son los quisquillosos por ahí. Y pues bueno, lo otro que podíamos tocar el tema, ¿dónde queda migración? Porque habiendo tantos americanos en la isla con un permiso de vacaciones y no tienen FM3 para poder trabajar y mucho menos para poder ocupar un cargo como es la gerenta que estaba ahí. Hay mucha gente, no quiero discriminar a la gente que viene a Estados Unidos a trabajar a nuestra isla o de otras partes del mundo, pero vamos a los Diamonds y son infinidades de extranjeros y no mexicanos. Ahí sería muy bueno saber dónde está el Instituto de Migración para poder ver este tipo de gente. Yo voy a pasarles un caso después, y lo vamos a platicar, Gabriel, de una persona que le dicen Capitán aquí, ya golpeó y todavía quiere arreglar su FM3. Ahí después vamos a platicarlo y te invitaré en otro programa. Claro que esta persona ha golpeado, se pasa haciendo escándalos de hotel en hotel, va a los centros, no quiere pagar y él está pidiendo el FM3. Ahí hay que ver porque él supuestamente renta buggies. Hay que estar muy pendiente a ver cómo trata también a los empleados. Claro, definitivamente, es lo que te comentaba, Andrés, definitivamente mientras las autoridades competentes, en este caso migración, no tenga o quizás tengan por ahí algún índice completo de expedientes relacionados con trabajadores extranjeros, pero no se estén cumpliendo con las formalidades legales para saber si es necesario que ese extranjero desempeñe el trabajo que un mexicano puede desarrollar, pues obviamente esto va a seguir dándose no solamente en Cozumel, se da en Cancún, se da en la Riviera Maya, se da en muchas partes del país. ¿Por qué? Porque en la mayoría de las veces no hay una estricta aplicación de la legislación en ese sentido. Te repito, tenemos la cuestión del seguro social, tenemos la cuestión inherente a las normas protectoras o a las normas fiscales. En fin, yo creo que hay una bandeja de posibilidades. Igual, hay que decirlo, la misma legislación laboral le otorga, porque normalmente siempre hay la creencia de que la legislación siempre está para proteger al trabajador al 100%. No es cierto, la legislación laboral realmente le pone y le da candados a la parte patronal para que también ellos estén en aptitud de poder defenderse ante este tipo de situaciones, ¿no? Una de ellas, yo te puedo establecer, para hacerte un ejemplo muy claro, el artículo 784 de la Ley Federal del Trabajo, en términos genéricos te establece que la Junta de Conciliación y Arbitraje estará en posibilidad de relevar de la carga probatoria a la parte obrera y atribuyéndole ciertas cargas a la parte patronal cuando hay una cuestión relativa a la fecha de ingreso, hay controversia, cuando hay controversia con la forma de terminación, cuando hay controversia en el pago de vacaciones, cuando hay controversia respecto de la fecha de ingreso, de la antigüedad del trabajador, del salario que percibe. Todas estas cargas procesales, Andrés, realmente son a cargo de la parte patronal, ¿no? Entonces, si un patrón tiene una plantilla y no tiene documentos porque simple y sencillamente no cumple con esto, obviamente en un proceso laboral se mete en un conflicto grande, porque no tiene manera de acreditar que efectivamente él estaba cumpliendo con el pago de las vacaciones, con el reparto de utilidades
y demás. Por eso no es tan genérico hablar de que la legislación laboral es únicamente para el trabajador. Sí hay cuestiones donde pues el patrón tiene la obligación de acuerdo al artículo 20 y 21 de la legislación laboral, el patrón tiene la obligación de celebrar los contratos de trabajo, de plasmar las condiciones, los reglamentos internos de trabajo, pero si no se hace, a la hora en que surge un conflicto laboral, no estás en posibilidades de llevar a cabo una defensa. Yo, desde mi punto de vista, y como acabas de comentar, Andrés, muchas veces en una labor social que se hace, ¿qué es la recomendación para la parte patronal? Que hagan una auditoría laboral, que verifiquen qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, ¿ok? Porque inclusive aún poniendo a los trabajadores con un salario real, hay ciertos estímulos fiscales que se manejan, que son los famosos planes de previsión social, que les permite otorgarles la misma cantidad de dinero al trabajador, pero además hacer deducible todo esto de sus propios impuestos. Entonces son esquemas que se pueden trabajar con sus propios contadores. Sin embargo, te digo, todo esto tiene mucho que ver definitivamente con la falta o la inobservancia a la legislación, ¿no? Eso es lo que nos marca la pauta en establecer si estamos bien, si estamos mal, si el trabajador está cumpliendo, si no está cumpliendo. ¿Por qué? Porque las condiciones generales de trabajo tienen que estar pactadas, no pueden quedarse, y en caso de que no estuvieran pactadas, Andrés, de que no hubiera el contrato, fíjate esto, la ley dice, bueno, pero esa no es responsabilidad del trabajador, es una responsabilidad de la parte patronal. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que hay que hacer? Aquellos patrones que tengan un proceso laboral, que sepan que no tienen cómo acreditar el salario, cómo acreditar la fecha de ingreso, el horario de entrada y salida del trabajador, que no lleven reloj checador, que no lleven tarjetas cargas, mejor intentar de una vez llegar a un arreglo conciliatorio, porque después se convierten en demandas que pueden definitivamente llegar a un embargo en favor de la parte patronal. Hay que decir esto, Andrés. Perdóname, porque a mí este tema me apasiona. Excelente. Y obviamente me apasiona. Y obviamente se establece algo bien importante. Si la parte patronal en un momento llega a sufrir un embargo, yo te puedo decir algo. La gran mayoría de los trabajadores o la gente cuando demanda, ¿sabes qué? A ellos no les importa si el patrón sufrió para tener su negocio, si tiene deudas, si hay. Ellos quieren una liquidación al 100% en función de lo que el papel que demandan aguanta, ¿ok? Entonces, obviamente, te conviertes en demandas exorbitantes. Entonces, ¿qué es la recomendación? Bueno, pues tratar de establecer ese tipo de mecanismos que les permitan llevar a cabo su propia defensa en un momento determinado. En el caso de lo que acabamos de ver de estos trabajadores, digo, yo no opino más allá de lo genérico, de lo que estás mostrando, claro, pero sí valdría la pena que la inspección del trabajo pues, realizara una inspección precisamente a esa fuente de trabajo, no solamente a esa, a muchas, porque en la medida en que vayamos avanzando, Andrés, en esa observancia legal, pues estaremos aplicando y las autoridades estarán en condiciones de aplicar una verdadera justicia social en todo nuestro México, ¿eh? Así es, pues bueno, con esto vamos a una pausa comercial y regresamos en concreto. Gracias por sus mensajes a través del Facebook y Twitter, amigos. Bueno, estamos con Gabriel Yam, ya nos habló de lo laboral, pero vamos a dar un paseo, porque yo creo que esto es importante, lo que podemos tocar sobre la función pública del licenciado Juan Carlos González Hernández, de este trienio que a 2 meses de que culmine ha dado mucho de qué hablar, ha habido muchos esfuerzos, recibió pues un trienio sin dinero, el cual pues sufrieron mucho para poder hacer obras, para poder alumbrados públicos, pero sobre todo que ha habido buenos funcionarios públicos que han servido a la gente, y varios funcionarios, pues unos que otros, pero ya están totalmente pues vistos por la comunidad. Claro, definitivamente me gustó ese eslogan que manejaste, un paseo por la administración pública, ¿no? En el trienio de Juan Carlos González. Pues obviamente de Juan Carlos González tuvimos la oportunidad de colaborar con él.
Definitivamente fue un ayuntamiento con una situación económica difícil. Sin embargo, yo creo que vale la pena ver la obra pública que se ha hecho, que obviamente yo como ciudadano te puedo decir, pues muchas banquetas, como ciudadano te puedo decir, bueno, se quedó un parque Andrés Quintana Roo remodelado, que actualmente con mucha afluencia de gente, donde se organizan eventos. No sé, tienes la unidad deportiva, la nueva cancha Independencia, las avenidas, la avenida que está saliendo. Obviamente, yo creo que el esfuerzo de Juan Carlos González en esta administración queda plasmada, Andrés, queda a los ojos de la comunidad. Igual, digo, hay que ser críticos también en los aspectos donde hay que ser críticos. Quizás hubieron algunas situaciones que pudieron haberse hecho. Muchas veces comentamos en corto con la gente qué pudo haber hecho Juan Carlos por la vialidad en la isla, ¿no? Se manejaron, bueno, se pusieron pasos peatonales, se mejoró en muchos de los aspectos las guarniciones, las luminarias públicas. En fin, yo creo que también pudieron haberse dado cuestiones como establecer ciertos semáforos en zonas ¿cómo se llama?, muy conflictivas en determinadas horas, como ese famoso paso que está en el centro de salud, que se convierte realmente en un problema en horas pico. Quizá a mí se me ocurriría, porque lo hemos comentado con muchas personas, esa famosa glorieta que está en el Instituto Mexicano del Seguro Social, donde pues hay una placa de un hombre famoso de la isla y todo, pero obviamente sin denostar, sin faltar de respeto, creo que esa glorieta pudiera eliminarse para darle más celeridad al tránsito vehicular. Hace algunos años, fíjate, esto lo comento porque hace algunos años en la ciudad de Cancún, en el cruce de la avenida Uxmal con Chichén, sí, había una glorieta, Andrés, gigantesca, así como la del Seguro Social, ¿no? Y en horas pico eso se convertía en un cuello de botella, pero enorme, lo mismo que muchas veces ocurre en esa glorieta. Entonces, obviamente no se trata de decir, bueno, quita esa placa y ponla en un lugar donde no, pero sí a lo mejor que ocupara un espacio pues adecuado para poder manejar. Cosas como esa quizás pudieron haberse proyectado, nos se dieron un comentario muy personal y así por el estilo, pero al margen de todo lo que yo pueda decir, creo que el trabajo de Juan Carlos, un trabajo desarrollado en materia de turismo. Tú sabes, Andrés, que Cozumel había perdido el primer lugar en materia de cruceros. En esta administración de Juan Carlos se recupera Cozumel como el primer destino turístico en materia de cruceros. Y obviamente es importante pues la labor y sobre todo repasar de alguna manera cuál fue la realidad de Juan Carlos en esta administración, cómo la deja, cómo la entrega, los recursos federales que bajaron. Hay que mencionar, por ejemplo, Seguridad Pública se le dotó de uniformes, se le dotó, en fin, de patrullas, cámaras, en fin. Yo creo que todo esto se dice muy rápido. A lo mejor en un programa que nos pudieran quedar 5 o 10 minutos, Andrés, se puede decir, pero realmente el trabajo de una administración donde todo su equipo tiene que trabajar a la par con ellos, obviamente no se descarta que hay gente que pues comete errores, que se equivoca y que pues obviamente la sociedad también juzga y está en todo su derecho, y uno como funcionario está también expuesto y también está de muchas maneras, Andrés, pues en la expectativa de que los cambios en cualquier administración, no solamente de Cozumel, del Estado, a nivel federal, pues son siempre para mejorar, porque eso es lo que se trata, de que la propia sociedad encuentre en una administración pues una vocación de servicio, estar ahí por vocación, que te guste el servicio público, no servirte de ese servicio público. Y creo que ese fue el distintivo precisamente en la cuestión de Juan Carlos González, esa vocación de servicio, esa situación de dejar una patente de su sello en la cuestión de la obra pública. Es interesante. A mí en lo personal creo que es una persona que fue siempre abierta, que siempre ha sido abierta con la gente y que siempre se apoyó de alguna manera con todos los recursos, con los pocos o muchos recursos, siempre estuvo ahí en todo momento. Entonces yo creo que vale la pena ese paseo por la administración de Juan Carlos, ¿eh?